Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar justamente a estudiar pues toda esta parte de lo que es la estructura lógica de una computadora. Justamente en la última lección, más bien en las dos últimas lecciones, nos quedamos revisando justamente lo que era la arquitectura de von Neumann, ¿no? Y habíamos dicho que esta arquitectura era en la que están basados los procesadores modernos. Vimos cómo se realiza el paso de instrucciones entre los distintos componentes hasta llegar a los resultados esperados y pues ahí nos quedamos un poco como atados de manos porque las instrucciones las estamos representando en decimal, es decir, nos quedamos con una conversión de ensamblador a código máquina muy vaga porque pues teníamos sí el código en ensamblador, ya veíamos como a qué código correspondía cada comando del ensamblador, pero pues lo estábamos dejando en decimal y las computadoras pues no entienden decimal como tal. Entonces lo que vamos a hacer en estas lecciones, que serán esta y la que sigue, será revisar lo que son los sistemas de numeración que entiende una computadora y las transformaciones que tenemos que realizar para poder pasar entre estos sistemas de numeración, y al finalizar justamente la idea es que podamos entender cómo es que son representados estos datos en las computadoras modernas, es decir, cómo es que la computadora sabe que estoy leyendo un carácter, cómo es que sabe que estoy leyendo un número decimal, etcétera, ¿no? Entonces vamos a comenzar definiendo lo que son los sistemas de numeración, y es que existen diversos sistemas de numeración que van a diferir justamente de acuerdo a la base en la cual están representados, ¿no? En general vamos a decir que un sistema de numeración de base n utiliza n símbolos. A estos símbolos les llamamos también guarismos. Entonces los sistemas de numeración más utilizados, especialmente en computación, son los que veremos a continuación, pero quiero que quede claro que un sistema de numeración que yo diga tiene una base, por ejemplo, 5, va a utilizar 5 símbolos para representar números. Si yo digo que la base es 6, va a utilizar 6 símbolos para representar números, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los principales sistemas de numeración que vamos a estudiar son estos 4. Por un lado tenemos al sistema decimal, que es el que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, justamente se llama decimal porque es un sistema de base 10, utiliza estos símbolos, que son justamente 10, del 0 al 9, y los denotamos poniendo el subíndice 10 a un lado de los números, ¿no? Que sería algo como esto. Ahora, esta notación de ponerle el 10 ahí abajito, la ocupamos por lo general con otras bases, ¿no? En la base 10, como es la que utilizamos en nuestro día a día, pues es un poco redundante, ¿no? Porque no, pues ya sabemos que es base 10. Entonces, por lo general lo omitimos, pero cuando hablamos de otras bases, sí es importante estar poniendo este número. Y más en esta parte donde estamos estudiando diversos sistemas de numeración, es importante indicar qué base tiene dicho número para que no nos confundamos y creamos que está representando otra base, ¿no? Por otro lado tenemos el sistema binario, que es un sistema de base 2, utiliza estos dos símbolos que son el 0 y 1, justamente este es el que, como comentamos anteriormente, es el lenguaje que utilizan las computadoras, lo denotamos poniendo este subíndice 2, ¿no? Tenemos también el sistema octal, que tiene 8 símbolos, en este caso van del 0 al 7, y es denotado poniendo el 8 en la parte de abajo, ¿no? Por ejemplo, este número está en octal. Y posteriormente tenemos al sistema hexadecimal, ¿no? Que es un sistema de base 16. Utiliza estos símbolos que si los cuentan pues son justamente 16. En este caso, como ya ocupamos todos los dígitos posibles del 0 al 9, necesitamos otro símbolo para representar los, eh, los 5 restantes, ¿no? Más bien los 6 restantes, perdón. En este caso utilizamos letras. En este caso la A representaría el número 10, la B al 11, la C al 12 y así sucesivamente hasta llegar a la F, que representa al número 15, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el último dígito de cualquier sistema de numeración es el número total de símbolos menos 1. Por ejemplo, el último dígito del decimal, que es 10, es 9, que sería 10 menos 1. El último del binario es 1, que sería 2 menos 1. El último del octal es 7, que sería 8 menos 1. Y el de hexadecimal es 15, que es 16 menos 1. ¿Sale?
Entonces, los sistemas de numeración utilizan un sistema de representación al cual llamamos notación posicional. Este sistema o esta notación lo que nos dice es que el valor que se le asigna a una cantidad depende de la posición en la que tenemos los símbolos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el número 2, va a cambiar su valor, por ejemplo, si lo pongo en un 20, en un 200, ¿no? Puede tener un valor de 20, de 200, de 2000, de 2000, más bien de 2 millones, de 20,000, no sé, dependiendo de la posición en la que estemos poniendo el número, ¿no? Entonces, los sistemas que utilizan esta notación se escriben o se representan mediante esta formulita, ¿no? Que parece un poco confusa, pero realmente es muy sencillo de entender. Entonces, primero voy a explicar cuáles son los componentes de este sistema de representación y después lo mostraremos en un ejemplo para que quede más claro cómo es que funciona, ¿no? Entonces, es la N mayúscula que tenemos ahí, justamente representa lo que es el número, ¿no? O sea, yo tengo un número en alguna base y quiero representarlo mediante notación posicional. Entonces, esta N representa a ese número. La A representa la base en la cual está representado ese número. Por ejemplo, puede ser aquí 2, 8, 10, 16, ¿no? Este símbolo de sigma mayúscula, como algunos de ustedes sabrán, no sé si todos, pero espero que sí todos o la mayoría, representa la operación de suma, es decir, vamos a aplicar una suma desde este número hasta este número y pues le vamos a dar esos valores a la i. Ahorita vemos cómo se va reescribiendo. En este caso la i nos va a indicar la posición en la que está el número, ¿no? N serán los dígitos a la izquierda del punto, menos 1. M son los dígitos a la derecha del punto y X representa a cada dígito posible del número, ¿no? Entonces, que en pocas palabras lo que me está diciendo esta representación es que descomponga un número en dígitos, lo multiplique por potencias de la base que pues estoy representando y lo sume y ya, ¿no? ¿Qué potencias voy a escoger? Pues justamente ese número me lo dan la n y la m. Es decir, si tengo 3 dígitos a la izquierda del punto menos 1, voy a elevar 10 a la 2. Si tengo 4 dígitos a la derecha del punto, voy a multiplicar por 10 a la menos 4. Todo lo que esté a la derecha se considerará un número negativo, ¿sale? De hecho, aquí debería decir menos m, ¿sale? Pero bueno, entonces, vamos a representar, por ejemplo, este número en notación posicional. Este número está en base 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo, bueno, no vamos a suponer, ya vimos que tengo este número. Entonces, lo que tengo que hacer es descomponerlo en dígitos y multiplicar por potencias de 10. Todas esas multiplicaciones al final las voy a sumar. Eso era lo que me decía la sigma de de la ecuación que teníamos anteriormente. Entonces, este 3 lo voy a multiplicar por una potencia de 10. ¿Por qué potencia de 10 lo tengo que multiplicar? Pues recuerden, tenemos que contar cuántos dígitos tenemos a la izquierda del punto decimal. En este caso tenemos 5. Entonces, como dijimos que era ese número menos 1, pues vamos a multiplicar por 10 a la 4. Multiplico 3 por 10 a la 4. Ajá. Tomo el siguiente dígito que es el 2. Ahora voy a multiplicar por la siguiente potencia que sería quitarle 1 al anterior. Entonces voy hasta 3. Luego tomo el 4, lo multiplico por 10 a la 2. Luego tomo el 9 por 10 a la 1. El 8 por 10 a la 0. Y a partir de aquí, como ya voy a empezar a multiplicar por los números decimales, o más bien por lo que está a la derecha del punto decimal, voy a multiplicar por potencias negativas. Es decir, aquí en vez de, como el anterior fue 10 a la 0, aquí será por 10 a la menos 1. Luego 6 por 10 a la menos 2. Luego 7 por 10 a la menos 3. Ya hice todas estas multiplicaciones. Ahora lo que tengo que hacer es sumarlo. Entonces aquí, por ejemplo, pues el primer número me dio 3000, luego 200, 400 y así sucesivamente. Y si yo desarrollo esta suma, en este caso, como es sistema decimal, me va a traer exactamente el número que estoy colocando, o más bien el número original, ¿sale? Entonces, como ejercicio, traten de replicar esto para que lo entiendan y vean que en serio funciona. Si todavía después de replicarlo no les queda claro el ejemplo, me pueden decir y
lo resolvemos ya sea en otro video, en una sesión de dudas, les comparto otro material o algo por el estilo. La idea es que no les quede ninguna duda con la notación posicional. Entonces, justamente este concepto de lo que es la notación posicional lo vamos a utilizar para el primer tipo de conversión que vamos a ver. Vamos a ver distintos tipos de conversión en este video. Vamos a comenzar con este que es pues justamente convertir números expresados en cualquier base a base 10. Es decir, vamos a aprender a pasar, por ejemplo, de base 2 a base 10, de base 8 a base 10, de cualquier base a base 10. Entonces, para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es aplicar el algoritmo que acabamos de revisar, que es este, ¿no? Pero en lugar de multiplicar por base 10, vamos a multiplicar por la base en la que se encuentra el número. Al finalizar y después de sumar, nos va a quedar justamente el número en decimal. Entonces lo único que tengo que hacer es nuevamente tomar los dígitos del número representado en la base de la cual quiero hacer la transformación y utilizar las potencias de la base correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo este número, ¿no? Tengo este número representado en binario, porque aquí tengo el 2 indicándome que la base es 2, pues lo que tengo que hacer es tomar cada dígito y multiplicarlo por base, por potencias de 2, ¿no? Entonces contamos, por ejemplo, ¿cuántos dígitos hay a la izquierda de este punto? Hay 4. Ok, entonces voy a empezar a multiplicar por 2 a la 3. Entonces tomo el primer 1 y lo multiplico por 2 a la 3. Tomo este 0 por 2 a la 2, 1 por 2 a la 1, 0 por 2 a la 0. Y a partir de aquí tenemos un punto decimal, entonces tienen que ser potencias negativas. 1 por 2 a la menos 1, 0 por 2 a la menos 2, 0, 1 por 2 a la menos 3 y al final tenemos que sumar todas esas multiplicaciones de forma tal que me queda pues esta suma y al final me queda este número. Este número que me queda al final ya está en decimal, es decir, este número en binario es equivalente a este número en decimal. Entonces, nuevamente, y en general los recomiendo para todos los ejemplos que sigamos viendo, traten de replicarlo, analicen los pasos, puede que me haya equivocado, por ejemplo, ahorita ya me di aquí cuenta que les puse un punto en vez de un signo de menos, entonces en las notas que les comparta, esa corrección ya estará, ¿no? Entonces es importante que los repliquen para que vean que en serio estén bien, que sí funcione, que les quede claro el método de transformación y si no es así, me digan, ¿sale? Entonces, bueno, este es un ejemplo, nuevamente, repito, es de cualquier base a base decimal. Entonces, si por ejemplo yo les paso un número en octal, ahora tendrán que multiplicar por potencias de 8. Si les paso un número en hexadecimal, tendrán que multiplicar por potencias de 16 y así sucesivamente, ¿sale? El siguiente método es conversiones de números enteros expresados en base 10 a cualquier base. Es decir, ahora vamos a hacer el método contrario, que será pasar de base 10 a cualquier otra base. Entonces, en este sentido, vamos a poder pasar de base 10 a base 2, de base 10 a base 8, etc. Pero dense cuenta que este método es para números enteros. Es decir, si el número tiene decimales, no vamos a poder hacer esta conversión, o más bien no nos va a funcionar esta conversión, ¿sale? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es el siguiente algoritmo, ¿no? Para convertir justamente un número entero en base 10 a base A, lo que vamos a hacer es dividir el número original por A, es decir, si tengo base 2 lo voy a dividir entre 2, si quiero llegar a base 8 lo voy a dividir entre 8 y así sucesivamente. Y todos los residuos que me vayan dejando esas divisiones los voy a tomar en orden inverso y pues esas van a corresponder a las cifras del número. ¿Cuándo voy a dejar de dividir? Cuando pues la división me empieza a traer ceros. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. En las notas pues no pude poner este formato de división, sino que lo puse ahí digamos de forma directa mediante fracciones. Entonces es lo mismo, solo es otra forma de leer los números. Pero aquí en estos ejemplos sí lo voy a poner como en formato de división para que quede un poco más claro. Entonces vamos a suponer que quiero pasar el número 562, que está en base 10, y lo quiero pasar a base octal. Entonces, como estoy en base octal, lo que tengo que hacer es ir dividiendo entre 8
hasta que ya no pueda más, hasta que el resultado de la división me dé 0, y después voy a tomar los residuos en el orden inverso, y con eso voy a armar el número correspondiente, ¿no? Entonces aquí empiezo, 562 entre 8. Entonces, si se acuerdan de las divisiones con casita de la primaria, lo que vamos a hacer es dividir 56 entre 8. Eso es 7, ¿no? 7 por 8 es 56. Para 56 pues es obviamente 0. Bajamos el 2. Y entonces, pues justamente ahora, 2 entre 8, pues justamente 0. 0 por 8, pues me queda 0. Para 2 es 2. Entonces mi primer residuo será este 2. Ya acabé de hacer esta división. Ahora, lo que me dio de resultado lo voy a dividir entre 8 de nuevo. Entonces, 70 entre 8 es igual a 8. 8 por 8 son 64. Para 70 son 6. Listo. Y este es mi siguiente residuo. Ahora, ¿cuánto me quedó en la división? Me quedó 8. Entonces, 8 entre 8, pues es 1. 1 por 8 es 8. Para 8, 0. Este es mi siguiente residuo y todavía tengo otra cosa que dividir. Esto, acuérdense, se detiene hasta que lo que me quede aquí arriba sea 0. Entonces, 1 entre 8 es 0. 0 por 8, 0. Para 1, 1. Este es mi siguiente residuo. Y como ya llegué al 0, detengo mi división. Entonces, voy a tomar ahora todos los números en orden inverso para construir mi número. Entonces, este será el 1, 0, 6, 2. 1062. Entonces, 562 en base 10 es equivalente a 1062 en base 8. ¿Sale? Entonces, nuevamente, traten de replicar el ejemplo en sus casas, en su cuaderno, a mano. Si no lo entienden, me dicen para que hagamos más ejercicios de esto. De hecho, en 2 videos más, o sea, vamos a tener la siguiente lección y el siguiente video será de puros ejercicios, ¿no? Entonces traten de pues resolver algunos otros por su cuenta y a ver si con ese video de los ejercicios pues podemos como reafirmar lo que ya aprendimos, ¿no? Entonces este es el segundo método. Vamos a ver el tercer tipo de conversión, que será, ya vimos cómo convertir enteros a cualquier base, pues ahora vamos a convertir números que tienen decimales, a los cuales les llamamos números fraccionarios. Entonces, aquí justamente lo que vamos a hacer es la operación inversa. En vez de dividir, vamos a multiplicar, ¿no? Entonces, para convertir un número fraccionario expresado en base 10 a una base cualquiera, lo que vamos a hacer es multiplicar reiteradamente por la base que queremos, ¿no? Y los números que estén antes del punto los vamos a tomar en orden inverso nuevamente y estos van a componer el número que queremos transformar. Entonces, este proceso se va a detener hasta que la parte fraccionaria pues sea 0 o que lo que nos empiece a generar el método sean pues una parte cíclica, ¿no? O sea, que se vuelva ahí que nada más estemos obteniendo una y otra vez los mismos números, pues ahí ya vemos que se cicló y por lo tanto detendríamos el proceso. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En este caso queremos transformar el 0.18 que está en base 10 y lo vamos a transformar a base hexadecimal. Entonces aquí nos damos cuenta que el número no es entero porque tiene decimales. Por lo tanto, no podemos utilizar el método de la división, sino que tenemos que hacer el método de la multiplicación. El método de la multiplicación nos decía, multiplica por la base a la cual quieres transformar. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar el número por 16. ¿En qué momento me voy a detener? Cuando la parte fraccionaria, es decir, los decimales, nos quede 0 o se comience a ser cíclico. Entonces empezamos multiplicando 0.18 por 16. Eso me da 2.88. Entonces la parte entera, que en este caso sería el 2, será mi primer dígito. Ajá. Y como me quedó un 0.88 como parte fraccionaria, ahora continúo con este número que me quedó. Entonces aquí me equivoqué. Debería ser 0.88. En la nota lo voy a corregir. Entonces aquí sería 0.88 por 16. Pues me da 14.08. 14 es mi siguiente número entero, pero como estoy pasando hexadecimal, si se acuerdan del 14, los representamos con la base E. Ajá. Entonces ahora tomo el 0.008
que es este, y lo multiplico por 16. Esto será 1.28. Tomo la parte entera, que es mi siguiente número, y me queda un nuevo número decimal. Este que me quedó aquí, ahora lo vuelvo a multiplicar por 16, me queda 4.48. Tomo la parte entera, que es 4, y tomo la parte decimal y la vuelvo a multiplicar por 16. Entonces, 0.48 por 16 me da 7.0680. La parte entera es esta, que será 7, ¿no? Este es mi siguiente dígito. Y ahora tomo este número y lo multiplico por 16. Entonces, 0.68 por 16 es 10.88. Tomo la parte entera, que es 10, que sería una A, ¿no? En hexadecimal. Y ahora, si se dan cuenta, yo ya había multiplicado en algún punto por 0.88, que fue justamente la segunda multiplicación que hice. Entonces, eso significa que ya se empezaron a repetir las multiplicaciones. Por lo tanto, ahí se detiene mi proceso de transformación y ahora voy a leer el número de arriba hacia abajo. Es decir, mi número será el 0.2E14710 y listo, ¿no? Que sería, perdón, en vez de 10 es A, ¿no? Que sería este número. Entonces, nada más lo leo de arriba hacia abajo, ¿sale? Entonces, aquí le estoy poniendo esta línea porque el número se empieza a ciclar. Por lo tanto, es un número al cual en matemáticas le llamamos periódico. Ajá, cuando un número es periódico, quiere decir que todos estos dígitos se van a repetir después y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sale? Entonces, como cada ejemplo, traten de hacerlo. Si algo no entienden, me dicen, esto lo voy a corregir para que cuando lo chequen en las notas ya esté bien, ¿no? Entonces ya llevo como, creo que van 2 errores, que sería este, ¿no? Y aquí cambiar los signos, ¿no? Esto lo voy a cambiar directamente en la nota, aquí había otro, ¿no? Entonces, bueno, ok. Entonces vamos a ver ahora el siguiente tipo de conversión. Hasta ahorita ya vimos cómo convertir de base 10 a cualquier otra base y de cualquier otra base a base 10. Pero ¿qué pasa si ahora quiero pasar, por ejemplo, de base 2 a base 16? Ya estoy hablando de bases diferentes, que no necesariamente son la base 10. Ajá. Entonces, para convertir un número escrito en una base A, lo vamos a decir, y lo quiero pasar a otra base a la cual le voy a llamar B, lo que tengo que hacer es pasar primero ese número a hexadecimal, y ya que, perdón, a decimal, y ya que está en decimal, lo voy a pasar a la otra base. Es decir, si quiero pasar, por ejemplo, de base 2 a base 8, primero paso el número de base 2 a decimal, y ya que lo tengo en decimal, lo paso a base 8, justamente porque ya sé hacer estas transformaciones. O por ejemplo, vamos a suponer que tengo un número en cualquier otra base que no hayamos estudiado. Vamos a suponer que es una base 5, una base 8, una base 9, por ejemplo, pues puedo replicar este método, ¿no? Entonces, básicamente, todo se resume en este proceso. Tomo el número en base A, lo paso a base 10 y a partir de ahí llego a la base B, ¿sale? Entonces, de esto no va a haber ejemplo, justamente porque pues, son los métodos que acabamos de ver, solo lo estamos haciendo de forma encadenada. Y el quinto tipo de conversión que vamos a ver será pasar un binario a octal o a hexadecimal. Entonces, pues justamente acabamos de decir aquí que lo primero lo tendría que pasar a decimal y después a la base que quiero, pero estos tipos de conversiones son tan comunes que ya existe un propio método para transformar este tipo de números. Entonces, cuando deseamos transformar un número binario a base 8 o a base 16, vamos a aplicar una tabla de conversión. Entonces, esa tabla de conversión es esta, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ir tomando grupos de 3 cifras para base 8 y grupos de 4 cifras para base 16 de la siguiente forma, que fue lo que les había puesto aquí. Cuando esté pasando de base 8 o a base 16, ¿no? Lo que voy a hacer es tomar de derecha a izquierda, cuando sea una parte entera, y de izquierda a derecha la parte fraccionaria, es decir, los decimales, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo.
Esta tabla yo les recomiendo que la impriman, va a estar en las notas, o que la chequen siempre de las notas, pero que la tengan siempre a la mano. Entonces, básicamente esta tabla nos está diciendo cuál es la equivalencia entre las distintas bases que tenemos. Por ejemplo, aquí me está diciendo que el 0 en decimal es es igual a esto en binario, igual a esto en octal e igual a esto en hexadecimal, ¿sale? Me está diciendo que el 1 es igual a esto, que el 2 es igual a esto y así sucesivamente. Me está dando equivalencias de números del 0 al 15. ¿Por qué del 0 al 15? Pues porque estamos tomando la base más grande, que en este caso es la hexadecimal, ¿no? Entonces esta tabla trátenla ahí, llévenla siempre en su corazón, ¿no? Para que no se les olviden estas equivalencias. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de conversión, ¿no? Por ejemplo, tenemos este número que está en base 10 y lo quiero pasar a base 8, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es, no, perdón, no está en base 10, está en binario, ¿no? Aquí le tengo que cambiar otro error. Perdonen si hay muchos errores, ¿no? Pero como estoy haciendo el material, digamos, conforme va avanzando el semestre, pues sí, me cuesta un poco revisarlo con tiempo, ¿no? Pero no se preocupen, en las notas va a estar todo ahí corregido para que lo vayan checando bien, ¿no? Entonces, este número está en binario y lo quiero pasar a base 8. Entonces, el método me decía que tome grupos de 3 cifras, ajá, porque es base 8, y voy a leer de derecha a izquierda la parte entera y de izquierda a derecha la parte decimal, ¿no? Entonces, voy a leer estos números, ajá, de todo lo que está al punto y lo voy a partir de 3 en 3. Entonces, ¿cómo se parte? Ah, pues este es el 101, este es el 11 y este es el 111. Y aquí lo voy a tomar de derecha a izquierda, es decir, no, perdón, es al revés, ¿no? Ajá. Este es de derecha a izquierda y este es de izquierda a derecha. Entonces, primero obtengo el 111, después obtengo el 011 y después el 101. Y de aquí tomo el 100, ¿sale? Y entonces ahora lo que tengo que ir a hacer, ¿no? Ya que lo separé, es ver, pues, qué equivalencia tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, el 101, que es el binario, vemos que es igual a 5 en octal. Entonces, aquí le ponemos un 5. El 11, vemos que es equivalente a 3. Le ponemos 3. El 111 vemos que es equivalente a 7. Y el 100 vemos que es equivalente a 4. Por lo tanto, el número binario que es este en octal es igual a 537.4. ¿Sale? Entonces, traten de repetirlo buscando los símbolos en la tabla para que quede más claro. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora, siguiente ejemplo. Quiero pasar ahora al revés, es decir, tengo un número expresado en base 8 y lo quiero pasar a base 2, pues puedo hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí, en vez de dividir el número de 3 en 3, lo voy a dividir de 1 en 1. Y cada número, pues será equivalente con uno de la tabla en binario. Entonces, divido los dígitos, aquí tengo el 6, el 3, 5, el 2, el 4 y el 1. Entonces me voy a mi tabla y digo, pues ¿quién es el 6? Ah, pues es el 110, ¿no? ¿Quién es el 3? Ah, pues es el 11. El 5 es el 101. Y así sucesivamente. Y ya después simplemente vuelvo a pegar los números sin tener, perder de vista el punto, ¿no? El punto decimal y me queda este número, ¿no? Vamos a hacer otro, por ejemplo, ahora en base 16. Entonces, aquí, como recordarán, en vez de dividir de 3 en 3, vamos a dividir de 4 en 4. Aquí también está mal el número, tiene que ser binario, perdonen, ¿no? Entonces aquí será, tomo de 4 en 4, me queda 0,101, después me queda el 0,110, ¿no? Y finalmente me queda el 1110, ¿no? Que son estos números. Y este va de izquierda a derecha, como solo hay uno, pues solo le ponemos el 1010 y nuevamente vemos la equivalencia, ¿no? Entonces en este caso, el primero es similar a E, ¿no? Más bien equivalente con E. Después el 6, 5 y A. Juntamos los resultados y nos queda E65.A en base 16. ¿Sale? Y finalmente vamos a hacer este otro. Aquí nuevamente está mal el número. Disculpen ustedes. Tiene que ser base 16. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente tomo cada dígito. Este es el C, 9, D, 3 y F7 y busco su equivalencia en la tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí el C, donde está este, es equivalente a este número en binario.
¿no? Por lo tanto, lo apunto aquí abajo, el 9, el D, el 3, el F y el 7, y los junto, ¿no? Entonces, en resumen, si quiero pasar de binario a base 8, tengo que dividir el número de 3 en 3. Si quiero pasar de binario a base 16, tengo que dividir el número de 4 en 4, ¿no? Y si quiero hacer el proceso inverso, por ejemplo, de base 8 a base 2, tomo cada dígito y busco su correspondiente equivalencia. Y lo mismo para base 16, lo descompongo en dígitos de 1 en 1. Entonces, de base 2 a base 8, 16, separo de 3 o de 4 en 4, y en viceversa, solo tomo los dígitos, ¿sale? Nuevamente, si hay dudas, si a lo mejor los confundí con estos errores que puse aquí, me dicen, ¿sale? Para que lo revisemos en otros ejemplos, ¿no? Y entonces, en general, esos son los tipos de transformaciones que vamos a hacer y nada más para finalizar, vamos a ver lo que serían las operaciones aritméticas con números binarios. ¿Para qué vamos a ver estas operaciones? Pues las vamos a necesitar para la siguiente lección, justamente para ver cómo se representa la información en la computadora. Entonces vamos a ver únicamente dos operaciones. En general hay muchísimas, por ejemplo la resta, la multiplicación, la división, pero como no las vamos a utilizar, no vale la pena que estemos torturándolos ahí con esas operaciones. Entonces simplemente vamos a ver lo que es la suma y una operación muy útil que es el complemento a 1, ¿sale? Entonces, la suma se realiza al igual que como la hacemos en el decimal, pero aquí, no sé si recuerdan en decimal, cuando sumamos dos números y nos pasamos del 10, decimos, llevas 2, llevas 4, llevas 5, algo por el estilo, ¿no? Esa frase de cuando decimos llevas se conoce como acarreo. Y como aquí no tenemos otros números, pues nuestro acarreo siempre será de 1, ¿no? Entonces, cuando la suma se salga de la base, vamos a decir que es igual a 0. Por ejemplo, quiero sumar estos dos números, ¿no? Entonces los acomodo como en una suma de la primaria, ¿no? Pongo arriba el primero y abajo el segundo y los voy sumando dígito a dígito. Entonces, ¿qué diría aquí? Diría 1 más 1, pues nosotros sabemos que es 2, ¿no? Pero eso ya se pasa de la base binaria. Entonces le voy a poner un 0 y digo que llevo 1. 1 más 0, pues es 1, ¿no? Más 1, pues nuevamente nos estamos pasando de la base, entonces le ponemos un 0 y decimos que llevamos 1. 1 más 0 es 1, más 0 es 1, entonces ponemos aquí el 1 abajo y dejo de llevar acarreo. 1 más 1, pues nuevamente es 0, llevo un 1 de acarreo y coloco el 1 directamente abajo porque no hay otro número abajo, ¿sale? Entonces simplemente tenemos que recordar que si sumo 1 con 1 me da 0 y llevo de acarreo 1. ¿Sale? Y realmente esto ocurre porque el 2 en binario es 10, ¿no? Entonces lo que estoy poniendo abajo es el 0 del 2 y arriba estoy poniendo el acarreo también de ese 2, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la forma de hacer sumas, ¿no? Por supuesto, les pondré más ejercicios más adelante, pero quiero que aquí solo entiendan el concepto. Ahora, el complemento a 1 lo que hace es invertir los bits de un número, es decir, si tengo ceros, los convierto en unos, y si tengo unos, los convierto en ceros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que quiero, bueno, su representación es esta, le ponemos este símbolo y después el número en binario. Entonces, por ejemplo, quiero el complemento a 1 de este número. Entonces, lo único que tengo que hacer es cambiar los ceros por unos y los unos por 0, ¿no? Entonces, este sería el 000, 101, ¿no? Entonces, cambié estos tres ceros por 0, perdón, estos tres unos por 0, este 0 por un 1, este 1 por un 0 y este 0 por un 1 también, ¿sale? Entonces, es una operación muy sencilla, pero que nos va a servir para tomarla como base en los ejercicios de pues el tema que veremos en la siguiente lección, ¿sale? Entonces eso sería todo por este video. Sé que fue un poco rápido, sé que pudimos hacer más ejercicios, pero la idea aquí es que quiero que se aprendan el método. Es decir, si quiero pasar de base 2 a base 10, ¿qué tengo que hacer? Si quiero pasar de base 10 a base 8, ¿qué tengo que hacer? Y así con todos los métodos que tenemos que hacer. Entonces, no es obligatorio que lo hagan, pero yo les sugiero que hagan un apunte donde apunten todos estos tipos de transformación para que cuando venga el video de ejercicios vayan viendo si entendieron este tipo de conversiones. Por supuesto,
es importante que las repasen. Si no las repasan, pues cuando lleguen al examen, pues les va a costar muchísimo, ¿no? Ya en la sesión de dudas veremos otros ejercicios, veremos uno de cada tipo de conversión. En el video correspondiente a los ejercicios, les mandaré que de hecho tal vez convendría que sea el siguiente video. Voy a ver cómo los acomodo. Entonces lo que haremos será un ejercicio de cada tipo de conversión. Después vemos el siguiente tema, les dejo ejercicios de ese tema y en la sesión de dudas nuevamente hacemos ejercicios para que quede todavía más claro. Adicionalmente, pues van a tener la guía de estudio para que puedan repasar para su examen de forma, digamos, individual y que si salen más dudas me sigan consultando. ¿Sale? Entonces, bueno, como siempre, pueden dejar sus dudas en el Classroom o directamente en este video. ¿Sale? Entonces nos vemos más adelante. Se cuidan. Bye.